Buenas noches, Magíster. Hoy vamos a hablar acerca de la actividad 2 que tenían que presentar. Bueno, el sílabo que escogí es respecto al área de salud. Mi objeto de estudio va a ser emergencias médicas y me voy a enfocar en el manejo del trauma torácico. Bueno, la premisa es, ¿no?, que una vez que yo analice el sílabo que me es asignado, voy a proponer los temas de investigación que van a potenciar el conocimiento académico científico en los estudiantes. En la asignatura que yo estoy trabajando es medicina, emergencias médicas y manejo del trauma torácico. El inciso de la premisa A dice generar conocimientos científicos en el campo profesional. Bueno, a largo rasgo vamos a hablar de que para conocer qué es esto, tenemos que decir de que el trauma torácico es una rama de la emergencia médica que se encarga de tratar todo tipo de complicaciones, pero se va a enfocar en todo lo que es área del tórax y cómo son los diferentes tipos de trauma, cómo es la cinética, cómo voy a actuar de manera oportuna, qué manejo debo tener con el paciente eh, y demás premisas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a generar los conocimientos en este campo profesional? Primero, realizando una investigación en el manejo que quiero hacer una comparación de cómo era hace una década, por ejemplo, hace 5 años y en la actualidad, cómo se hace el manejo, qué cosas han cambiado, qué cambios relevantes ha habido, maneras de tratar al paciente, mejores equipos, mejor disposición del personal, cómo se manejan los primeros, segundos y tercer niveles de centros de salud, por ejemplo, cómo es la diferencia en los manuales de la TLS, por ejemplo, la 10ª edición, con ediciones pasadas, cómo el mejor cirujano, por ejemplo, de tórax hace la relación de cómo eran las cirugías antes, cómo son ahora, o sea, generar, ¿no?, un espacio de autoconocimiento que pueda tener el alumno donde pueda aprender y pueda investigar acerca de esto, porque primeramente tiene que saber bien qué es la materia, qué se trata, tiene que saber lo básico para después de, con la base del conocimiento que él ya tenía, pueda irse a hacer una investigación mayor, más profunda. Por ejemplo, una vez que ya las tenga sólidas, todo esto lo que es de emergencias médicas torácicas, tiene que saber los tipos de accidentes, todo, ahora vas a ver cómo han cambiado, porque si no sabe la base no va a saber qué cosas han podido cambiar, cómo es el manejo ahora actualmente, hay guías, actualizaciones, todo. Entonces yo necesito que sepa cómo ha sido hace años, cómo ha sido hace décadas, hace 5 años y cómo es ahora y cuáles han sido las actualizaciones. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo me puedo manejar en esa área. Y que todo lo teórico lo va a llevar a la práctica. O sea, porque de nada va a servir que lo sepa en concepto si no va a ser capaz de llevarlo a la práctica. Entonces tienen que ir combinados, ¿no? Eso pero va a ser en el ejercicio, ¿no?, de la práctica profesional, por ejemplo. Pero ahorita estamos hablando de la investigación que él va a realizar. Pero para poder cimentar el conocimiento va a poder hacer la práctica correspondiente. Después, en el inciso B dice resolver problemas en el campo de la investigación. Nosotros tenemos que ser capaces de ver qué problemas está habiendo ahora mismo con esta premisa que yo voy a usar con el título de trauma torácico. Voy a puntualizar qué tipos de trauma torácico son más frecuentes. Por ejemplo, en medio, un ejemplo ahora, ¿no?, en carnavales, por ejemplo, qué tipos de accidentes nos han llegado en el hospital. Mayores van a ser accidentes de tráfico con consumo excesivo de alcohol. Ahí, por ejemplo, se puede hacer qué problema hay, qué sexo predomina en este tipo de accidentes. Por ejemplo, también hacía una comparación, solo un ejemplo de los accidentes de tráfico versus accidentes con ondas expansivas. O sea, nosotros también tenemos que, como médicos, tenemos que ser capaces de distinguir, ¿no?, cuáles son los más frecuentes, qué grupos etarios son más
sean más propensos a sufrir este tipo de accidentes, que por ejemplo, en comparación de ondas expansivas, eso no es común en nuestro medio. Entonces, se debe saber sí, pero también se debe dar prioridad a lo que a los accidentes que más comúnmente pasan en nuestro territorio, ¿no es cierto? Después vamos a tener traumas abiertos, por ejemplo, en todo este tiempo de la pandemia ha habido muchos accidentes de traumas abiertos. Podemos relacionar también más allá del conocimiento de cómo ha habido infanticidios, feminicidios, cómo se producen los traumas, cuáles son los objetos de traumas, dónde son los lugares que mayormente se violenta a la persona, ¿no es cierto? Entonces, qué tipos de armas, qué tipo de proyectiles, si ha sido en casa, si ha sido en una fiesta, si ha sido en algún local, si ha sido externo, si ha sido un familiar, o sea, todo eso nos va a ayudar a tener, eso es una investigación también, ¿no es cierto? O sea, no solamente es hacer un equipo de todo eso, o sea, no es solamente hacer un trabajo así de escritorio, sino también es estar en el campo, en el medio, ¿no? De lo que ha ocurrido para poder tener nosotros mayor conocimiento, porque muchas cosas de lo que está escrito en la teoría no se lleva a la práctica, o muchas veces hay cosas que no están escritas en la teoría y se llevan a la práctica. Por ejemplo, uso de medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos que no se pueden guardar, un ejemplo solamente, ¿no? Que hay medicamentos que yo no puedo guardar, digamos, usar media ampolla y la guardo para más tarde, para la segunda dosis, o sea, cosas así, yo no puedo hacer, pero eso no está escrito en la literatura, entonces va a ir acompañado el conocimiento, su investigación, que esté en el acto, que esté en el lugar, para poder ampliar sus conocimientos, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, también un estudio de, ejemplo, una diferencia entre una persona que lleva cinturón de seguridad y otra que no, que lleva casco y que no, cómo es la cinemática del accidente. O sea, son varias opciones de investigación que pueda tener. Eh, y ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo podemos nosotros manejar un paciente que haya tenido un accidente torácico y que también pueda estar con el COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, esos son campos que podemos usar. También en la C dice realizar diagnósticos de la realidad. Tengo que ser capaz de identificar cuáles son los problemas que ahorita que están ocurriendo en, en mi ciudad, en mi país, donde yo me desenvuelvo como médico, con mi caso, y que, o sea, yo voy a llevar prácticas presenciales y recojo de datos después de una jornada, por ejemplo, después de haber estado en un turno 24, 48, 72 horas en un hospital, yo voy a poder ser capaz, digamos, por ejemplo, si estoy haciendo una investigación, poder tomar todos los datos de todo el grupo que haya entrado en emergencias, quiénes han sido por trauma torácico, cómo se ha dado, también podemos usar diagnósticos de realidad. Por ejemplo, si yo estoy en un área rural, yo no tengo la indumentaria correcta, por ejemplo, para poder, la indumentaria necesaria para poder atender a un paciente, entonces es allí donde yo debo aplicar mis conocimientos, deben ir más allá, porque en los libros no me dicen, digamos, por ejemplo, qué instrumentos puedo usar si no tuviera tales. Entonces eso lo voy a hacer en la práctica. Y así voy a aprender. Entonces, como yo estoy haciendo un trabajo de investigación, voy a saber cómo atender, por ejemplo, un manejo extrahospitalario y qué materiales puedo usarlo y cómo los puedo esterilizar estando fuera de un hospital, cómo lo voy a poder estabilizar al paciente hasta que llegue al centro de salud más cercano y que lo puedan tratar, ¿no es cierto? Cómo, por ejemplo, conocer y aplicar la hora oro, de que tiene un tiempo a muchos pacientes de que tienen que llegar a un hospital, porque si en esa hora yo no trabajo, el paciente puede morir. Después, análisis e interpretación de datos, después de haber tenido todo recopilar, toda la investigación que yo ya he hecho. Por ejemplo, hay varios ejemplos que di anteriormente, cabe la redundancia, que al analizar nuestros datos debe ser capaz de ver los resultados y las competencias. Debo ser capaz de identificar, analizar, o bueno, la persona que vaya a investigar, ¿no? Debe ser capaz, por ejemplo, un estudiante debe ser capaz de identificar, analizar y describir el tratamiento de las lesiones que son potencialmente mortales durante la revisión primaria. Por ejemplo, ahí van a entrar las competencias, ¿no? Que va a ser capaz la persona de llevar a cabo lesiones, y también que poder encontrar después de la encuesta secundaria con el resultado de la atención primaria. Una correcta historia clínica, realización de una historia clínica, una anamnesis, va a interpretar el resultado y podría dar un tratamiento, ¿no? Porque una vez que yo analizo todo el resultado de lo que he investigado, ya sean diferentes tipos de investigación que he hecho para llegar a una conclusión, voy a interpretar esos datos, ¿no? Por ejemplo, para dar un correcto tratamiento a mi paciente.
para dar una correcta conclusión. Tal vez he tenido hipótesis, tal vez no. He llegado a tener la certeza de lo que yo había planteado anteriormente. Entonces voy a llevar a interpretar y que se lleve de manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, y al final, el fin es de poder escribir informes técnicos, científicos. He puesto algunos ejemplos que tal vez sí podamos necesitar, por ejemplo, el manejo del paciente como un reto terapéutico, el manejo del paciente en emergencia con traumatóxico y COVID-19, porque eso es algo que está en la actualidad, como decíamos aquí anteriormente, tengo que hacer un diagnóstico de la realidad y mi realidad ahora es de que estamos en pandemia con el COVID-19, entonces esas cosas han cambiado, por ejemplo, yo ya no voy a tratar un paciente con trauma torácica de la misma forma que yo trataba que trataría a un paciente con COVID-19, ¿no es cierto? ¿Qué secuelas van a quedar? Porque nadie habla a veces de las secuelas que pueden quedar, solamente a veces nos enfocamos en el tratamiento de salvar la vida y bueno, ya está a salvo, entonces pasa a otra área, pero nosotros tenemos que ser capaces de identificar cómo vamos a hacer el antes, durante y después del tratamiento para poder rehabilitar a la persona para que pueda volverse a insertar en la sociedad. Esa es la función de la medicina. Después, por ejemplo, otro informe que podríamos sacar, un informe técnico, es hablar de la hora oro en pacientes que tienen una contusión en tórax, ¿no? Son asuntos bastante importantes que cabe recalcar en esta área, que son muy importantes para el conocimiento del personal médico, aún de personas externas que podrían saber incluso el manejo básico de un curso, por ejemplo, puede tomar un curso que hay que saber el manejo básico de un paciente que no sea en el hospital, que sea extra hospitalario y lo pueda manejar para poder salvar la vida de alguien, ¿no es cierto? Entonces, ese es mi trabajo. Espero que sea desarrollado de manera exitosa. Saludos y muchas gracias.